Damas y caballeros, muy buenas noches. Les saluda Jorge Enrique H., el caballero de la PH. Y hoy, a través de emisora Debate de Opinión, este escenario se engalana, se llena de orgullo porque tenemos efectivamente invitados de lujo y tenemos tema súper importante. Nuestros invitados para la tarde de hoy, hermanos de la República de México y dignos representantes que nos van a hablar del tema que más nos apasiona a todos nosotros, la propiedad horizontal, más comúnmente conocida a nivel internacional como administración de condominios. En la noche de hoy tengo dos personas muy especiales que merecen compartir este escenario por la importancia que tienen ellos. En primera instancia nos acompaña la licenciada Diana Jaidí Sánchez Oviedo. Licenciada, muy buenas noches y bienvenida a este su escenario, su casa. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Encantada de estar aquí y muy agradecida y sobre todo emocionada por la música que nos pusieron, como para que la volvamos a escuchar. Esperamos que sea bien pronto y con mucha más energía que la que podamos estar sintiendo en este momento, licenciada. Esperemos y gracias y cordiales saludos, fraternales saludos a nuestros hermanos colombianos, que es un honor que estemos aquí compartiendo esta mesa. Bueno, en esta noche también nos acompaña el licenciado en Derecho José María Mora Corona. Él también es una persona versada no solamente en el tema del derecho, sino también en el tema de la propiedad horizontal. Así que, licenciado José María, muy buenas noches o tardes y por favor, bienvenido a esta su casa. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Esta recepción con esta música mexicana, bueno, nada más nos falta creo que el tequila y el zapateado, ¿no? El zapateado. Y excúseme, licenciado, que lo interrumpa, porque por aquí tengo una reservita privada de esa deliciosa bebida que usted menciona, tequila. Pues esa va a ser, licenciado, para cuando se nos suban las emociones. Que ojalá y sean bien pronto. Sí. Pues muchas gracias, un placer de compartir con ustedes esta transmisión, ¿sí? Con nuestros amigos, hermanos de Colombia y pues un abrazo fraterno a la distancia todavía con este tema de la pandemia. Sin embargo, estamos juntos en esta transmisión. Gracias, licenciado. Y me permito presentar en este momento los créditos de ustedes dos, porque yo sé que mis compatriotas están preguntándose quiénes son ellos. Entonces me permito comentarles. La licenciada Diana Jaidí Sánchez Oviedo es licenciada en Administración de Empresas. Por eso, de pronto, la química que hay con usted, licenciada Diana, somos colegas en esta parte. Ella también tiene su maestría en Derecho Notarial, tiene diplomado en régimen de propiedad en condominio, tiene un diplomado en gestión y administración de inmuebles en condominios, es administradora profesional en condominios, cofundadora de la Red de Profesionales en Administración de Condominios, es socia fundadora de Adobe Bienes Raíces S.A. y de condominios, supongo, ahí sí le agradeceré que me corrija, por favor, licenciada. Y ella es actualmente la vicepresidenta del Centro Comunitario del Patronato Coajimalpa AC. Licenciada, por favor, acláreme esas letras de bienes raíces de CB. No me queda claro qué es. La empresa que venimos manejando ya desde hace 2 décadas es Adobe Bienes Raíces, SADCB, y se manejan 2 divisiones, división corretaje y división administración de condominios. Y ahí está la diferencia en esas 2 letras. Pequeña diferencia en la presentación, pero grande en el contenido.
Bueno, el licenciado José María Mora Corona es maestro en Derecho Civil, algo muy importante para nosotros y bien interesante para lo que vamos a seguir tratando. Él es especialista en Derecho Procesal Civil y Mercantil, licenciado en Derecho, diplomado en Derecho Inmobiliario. Eso es algo muy interesante porque dentro de en la actividad inmobiliaria estamos nosotros, los que residimos en propiedad horizontal. Ya más adelante entenderemos esta parte posiblemente. El licenciado José María tiene su diplomado en régimen de propiedad de condominio. Es administrador de condominio también. Actualmente está cursando la certificación nacional en el hermano país de México. Es asesor, consultor, apoderado en régimen condominal. Y vea, licenciado, ya tengo con quién conversar acerca de su certificación nacional. Eso da tema para otra charla. Y tema Claro que bien sí. interesante, licenciado. Así es, con mucho gusto y a la orden. Vale, licenciado, es usted muy amable. Bueno, en la noche de hoy vamos a continuar, porque ya lo habíamos hecho, pero con la hermana República de Panamá. Vamos a continuar hablando sobre la importancia latinoamericana de la Ley 675 de agosto 3 de 2001. Esta ley es única y exclusivamente para el territorio colombiano. Tiene su vigencia, su campo de aplicación única y exclusivamente en Colombia. Pero eso es la apariencia. Y eso es lo que en esta noche vamos a tratar de aclarar, que yo sé que va a quedar plenamente claro, con la licenciada Diana Heidi y con el licenciado José María. En comienzo vamos a escucharlos a ustedes dos, por favor, cuando nos están contando cómo es que se administran los condominios en la República Mexicana, teniendo en cuenta que en México los condominios son lo que aquí en Colombia conocemos como conjuntos residenciales. Y los mall, que también son del campo de la administración de propiedad horizontal, son lo que acá en Colombia conocemos como los centros comerciales y que también están regidos por la ley 675 del 3 de agosto del 2001. Entonces, ustedes me dirán, ¿escuchamos en primera instancia a la licenciada Diana Heidi o a usted, licenciado José María? Licenciada Diana, la escuchamos. Sí. Adelante, licenciado. Sí, pues yo creo que introduciéndonos un poquito al tema de la historia, de dónde viene la ley condominal, de dónde viene la administración de condominios, es algo muy importante saber que, bueno, pues algunos autores nos hablan que pues el camino que nos conduce a Roma, pues siempre se habla en las instituciones jurídicas del derecho civil, ¿verdad? Y aquí un tema muy importante, una figura importante también para saber si en realidad inició el régimen de propiedad en condominio en el derecho civil, por tanto, en el derecho romano, ¿no? Es algo difícil, algunos autores hablan que sí, algunos autores hablan que no, y de alguna manera esta institución de saber si se encuentra el régimen en ese origen, bueno, pues tenemos algunos autores, tanto franceses, autores españoles y autores mexicanos que se han dedicado en el notariado en México, que bueno, hacen énfasis de que sí se da el régimen condominal desde el derecho romano, ¿no? En la historia de Roma, con algunos autores desde el momento en que los plebeyos hacían algunas fundaciones y bueno, convivían en un derecho real, en un derecho de superficie, en un derecho de pisos, ¿no? Por tanto, ellos decían que toda vez que era un suelo común, pues por tal razón para ellos ya significaba un condominio, ¿no? Entonces,
Con el paso del tiempo, bueno, había algunos otros autores y pues los textos hablan de los derechos que tenían sobre el techo, sobre el piso, sobre la superficie, refiriéndonos a Papiniano, a Ulpiano, donde de alguna manera ellos también decían que había una consecuencia en que al momento de compartir una pared, bueno, pues ya era un derecho de condominio, ¿no? Donde al compartir un techo, bueno, significaba ya una propiedad común. Esto significaba que ya venía estudiado el derecho de copropiedad. Al paso de los años, de igual manera, en el derecho romano, pasamos un poquito más a estas épocas, ya no era antes de Cristo, sino pues más reciente, donde se hablaba también de los tres derechos, ¿no? El jus utendi, el jus frendi y el jus abutendi, ¿no? El jus utendi, el derecho del uso de las cosas, el jus frendi, pues obviamente la recepción, el recoger todos esos productos. Y bueno, el jus abutendi, que era el consumir las cosas, ¿no? Por ende, esto se le llamaba dentro de la doctrina romana, pues un tema, el derecho sobre las cosas corporales. Este derecho sobre las cosas corporales, bueno, pues también daba un derecho a regular como el derecho de propiedad individual y el derecho de la copropiedad, ¿no? Es como un antecedente nada más en el derecho romano para poder llegar a donde nos encontramos, a la administración de condominios. Esto se genera con algunas tesis también en el derecho francés, como les decía, también el derecho español, bueno, surgiendo dentro de nuestros códigos civiles en México, ¿no? Primeramente el Código Civil, 1870, donde habla el derecho del uso de la unidad privativa, el derecho individual, así como el derecho de copropiedad. Se habla que nada más era como que el copy-paste del derecho romano, porque esto también se señaló en el Código de Napoleón, porque el Código de Napoleón también hablaba ya de la propiedad horizontal. Sin embargo, en México lo que hicimos fue copiar y pegar, ¿no? ¿Cuál era el código más cercano? El Código de Napoleón, el Código francés, ¿sí? De 1804, ¿para qué? Para copiarlo y transcribirlo para iniciar nuestras leyes de propiedad en condominio. Esto a sabiendas que pues existían el derecho de piso, el derecho de superficie, que decíamos que si había varios propietarios en un solo inmueble, bueno, pues las paredes, ellos le llamaban las paredes muestras, que ahora son las paredes divisorias, bueno, de alguna manera, pues esto ya era un régimen condominal, ¿no? El propietario de cada uno de los famosos pisos, ¿sí? Tenían su pavimento y por tal razón ya era parte de un condominio, una propiedad horizontal, un condominio horizontal como se le llamaba anteriormente. Y ahí pasamos pues a nuestro Código Civil de 1870, el copy-paste que tuvimos del Código Napoleón. Vienen algunas reformas para nuestro nuevo Código Civil de 1884, que copiamos y adicionamos algunas cosas en 1870. Sin embargo, pues todo viene desde los romanos, ¿sí? Y igual hablan de lo mismo, del tema de los pisos, hablan de las mismas reglas del tejado, de la azotea, que toda vez que se comparte para varias personas, pues de alguna razón esto es un condominio, es una copropiedad, independientemente de la unidad exclusiva, de la unidad individual de propiedad que tiene cada una de las personas. Llegamos al Código Civil de 1928 en México, ¿sí? Donde ahí de alguna manera se hace el copy-paste con algunas modificaciones. Es muy importante señalar que en el capítulo que se encontraban en los dos códigos civiles anteriores en México, se encontraba en el capítulo de servidumbres. Es decir, también el régimen de propiedad de condominio en México anteriormente era considerado como una servidumbre. Cuando llegamos a nuestro Código Civil de 1928, ¿qué es lo que sucede? Resulta que hay una reforma en la cual
se cambia de capítulo y se dice, ya no es una servidumbre el condominio, sino es una copropiedad. Por tanto, se reforma esa legislación civil y actualmente la tenemos regulada en el artículo 951 de nuestro Código Civil, hablando para la Ciudad de México. Más adelante, ¿por qué puntualizamos para la Ciudad de México? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes legislaciones del régimen condominal en las cuales se encuentran en el Código Civil de cada estado, regulado en un artículo diferente. Entonces, conforme vamos entrando un poco a la introducción, a los pasos que llevamos aquí para el régimen condominal, entonces, pues más adelante, pues viene la creación de esta ley de condominios, y de alguna manera es donde empezamos a trabajar en una ley especial. Nuestro orden de legislaciones que tenemos en México, bueno, iniciamos nosotros con nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Abajo de esta Constitución, bueno, viene ahorita el tema de los convenios internacionales, ¿sí? Venimos también trabajando actualmente con las convenciones, algo muy importante, algo muy nuevo, las convenciones interamericanas, ¿sí? Para los procesos judiciales, para las convivencias, de manera general para toda la sociedad que vive en condominio. Y asimismo viene regulado también en nuestro Código Civil de cada estado, y por tanto la ley especial, que en este caso sería la ley de propiedad en condominio para cada uno de los estados que comprenden nuestra República Mexicana. Así es como nos encontramos. Nos vamos a enfatizar ahora en el tema del régimen de condominal en la Ciudad de México. ¿Quieres, Diana? Perdón, yo los interrumpo acá con una pregunta. Licenciado José María, usted da a entender que, o es impresión mía, por favor me aclaran, para la Ciudad de México hay una normatividad especial y para los demás estados es otra, ¿o estoy equivocado? Así es, es una ley especial que regula el régimen de propiedad en condominio. Esa es la legislación especial. Sí. Pero somos 32 estados, 32 entidades, en las cuales cada una tiene una legislación condominal. De manera general, podemos interpretar, y el conocimiento que tenemos y el estudio al día de hoy son similares. ¿Cuál es el objeto principal? Pues el tema de la sana convivencia, ¿no? El tema de la sociedad, el vivir en condominio, el saber vivir en condominio. Lo único que pudiera diferir son algunos términos, como puede ser la forma en convocar, que a lo mejor, como ejemplo, en la Ciudad de México son 7 días, en el Estado de México son 10 días. Esas diferencias son las únicas que se visualizan dentro de las 32 leyes. De manera operativa y general, casi todas se enfocan a la naturaleza, la creada en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque fue la primera ley especial que se constituyó y de ahí se desprendieron en los otros estados. Entendido, licenciado. La licenciada Diana Heidi estaba levantando la mano, así que por favor, licenciada. Gracias, muy amable. Derivado de esta interacción que estamos teniendo, de este compartimiento de lo que es en materia de PH, materia de condominios entre nuestros hermanos colombianos, algo que mencionó y la evolución de nosotros en nuestro país, tocando este punto de partida, ustedes en sus raíces o en sus orígenes no manejaban servidumbre, es decir, porque el origen que dio a nosotros fue lo que es lo que es el paso de servidumbre o la servidumbre, no sé aquí si me corregirá el licenciado Mora,
pero y luego se habló de entrepisos y tenemos influencia efectivamente de varios países, de varias regiones en nuestros orígenes. ¿Ustedes también así o surgió como entrepisos? No, acá en Colombia surgió así también como usted lo menciona, licenciada, a raíz de las servidumbres, de esos pasos en común que se fueron dando. Y con el transcurrir del tiempo fueron surgiendo lo que acá conocemos como las casas de barrio tradicional, en donde se construían casas de 2 y los más pudientes hasta de 3 pisos y tenían una puerta de ingreso que se constituía a futuro como la servidumbre. Era una entrada común para los 3 pisos y había veces que habían apartamentos, todavía los hay, apartamentos o pequeñas unidades habitacionales en la parte de atrás de esas casas grandes, y en ocasiones tocaba inclusive pasar por la sala del apartamento que quedaba al frente, constituyéndose de ahí como una servidumbre, esa zona común para los 2 apartamentos o a veces para los pisos, porque las escaleras a veces, dependiendo, como no había nada unificado, cada quien construía como quería. Esas escaleras para los pisos superiores podían estar ubicadas en la parte posterior de la casa, en el primer piso. Todo eso se constituía como una servidumbre. Y hoy en día en el campo, sí, fuera de las grandes ciudades, en las fincas, como nosotros llamamos acá a esas extensiones grandes de tierra que se utilizan para los cultivos, todavía se encuentran esas servidumbres, pero ya bajo un uso diferente, en donde, por ejemplo, el paso para una finca es obligado por una parte y es un acuerdo entre los propietarios de las 2 fincas el conceder el uso de ese paso única y exclusivamente como común, no para ningún otro fin, solamente para transitar ingresando o salir de un predio, nada más. Claro que para México es igual, es una servidumbre de paso clasificada Sí. como tal y es un Sí. derecho para los propietarios o copropietarios. Correcto. Y que suena muy interesante porque justamente eso dio paso posteriormente a lo que fue la copropiedad, ¿sí? Como decía el licenciado, y después esto obviamente se ha ido transformando en que justamente, y retomando lo que mencionábamos al inicio, después de esta evolución, la regulación que tenemos nosotros en materia de pH versus condominios, justamente, y es algo de la importancia que ustedes manejan, perdón, no apagué mi teléfono, de la importancia que ustedes manejan, es que tienen una ley unificada y nosotros tenemos 32 leyes, ¿sí? No tenemos una regulación unificada, ¿sí? Y bueno, eso de alguna manera nos lleva a tener un tanto de dispersión, un tanto de no tener esas estandarizaciones o unificación para poder manejar una administración condominal con un mismo lenguaje en algunos puntos en materia de regulación. Y cabe hacer mención que tenemos 5 estados. Ustedes, algo de la gran importancia o relevancia es que nos llevan gran camino andado en esa referencia. Colombia es un referente para nosotros como México. En varios puntos. En uno de ellos, tocante que ahorita voy a decir, son 5 estados que tienen personalidad jurídica. Nosotros en México manejamos prácticamente 2 figuras para la administración de los condominios. Ustedes tienen un eje, nosotros tenemos 2. Y solamente de esos 32 estados, 5 tienen personalidad jurídica. Eso permite de alguna manera
ser un poquito más llevadero, más transparente y de mayor agilidad, porque como administradores muchas veces tenemos que trabajar doble, porque uno nos regimos, en el caso específico que vamos a tratar de ubicarnos ahorita, no en las 32, sino nos va a llevar muchísimas horas, sino lo que es la Ciudad de México. La Ciudad de México, que nos regimos por la ley es la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ¿sí? Y en muchos estados, como repito, manejan su ley en condominio y muchas veces tenemos que abrir y circunscribirnos al Código Civil a través de una apertura de una asociación civil. Ustedes manejan en su ley 675, si mal no recuerdo, en el apartado 6, donde ya le otorgan esa personalidad jurídica al condominio o a la propiedad horizontal que permite por sí solo manejarse con mayor transparencia, con mayor agilidad y bueno, muchos otros, consideramos nosotros beneficios. Aquellos que administramos y que tenemos que llevar prácticamente un doble papeleo, es bastante más complicadito. Los 5 estados, si mal no recuerdo, donde tiene personalidad jurídica es Sinaloa, Jalisco, Baja California, Querétaro y Quintana Roo. Nosotros en la Ciudad de México, que somos, bueno, creo alrededor de 35 millones, 32 millones en México, en la área conurbada, nosotros, licenciado, no sé, corríjame si tiene el dato, pero estamos hablando que somos sobre 132 millones de habitantes, más o menos. Digo, hay veces que podemos equivocarnos por los datos estadísticos del INEGI, pero estamos hablando sobre la base de 130 millones de habitantes. Aquí, en el área conurbada, en el área de la zona metropolitana, estamos hablando de varios millones de personas. La vida hoy es en condominio. Entonces, cuando no tenemos personalidad jurídica, repito, nos lleva a realizar la gestión de abrir una AC. Entonces, tenemos que llevar de manera paralela y dar cumplimiento a estas 2 regulaciones, ¿sí? Y obviamente ahorita vamos a hablar en el caso específico de, no sé, licenciado, si estés de acuerdo, que hablemos del Estado de México y de la Ciudad de México, donde en el caso de la Ciudad de México estamos regulados, nuestra instancia reguladora es la PROSOC, la Procuraduría Social. Es el órgano donde nosotros tenemos que reportar, donde nosotros tenemos que hacer nuestras diligencias para registrar el libro de actas, para registrarnos como administradores profesionales. Pero también, por otro lado, se abre una AC para hacer poder abrir una cuenta concentradora, bueno, principalmente el objeto social es concentrar las cuotas de mantenimiento ordinarias y extraordinarias, y bueno, y algunas otras que así se dispongan en el propio objeto social, pero principalmente es eso. Entonces esto nos lleva a un poquito de labores pues dobles, diría yo, porque ustedes ahí sí está contemplado, están más precisos y más unificados ante esta circunstancia. Licenciado, o sea que ustedes tienen 2 entidades ante las cuales tienen que cumplir prácticamente los mismos trámites y son entidades que no están centralizadas. No están centralizadas. Eso nos lleva a cumplir en lo que es la parte civil, sí. La parte tributaria, porque además también tenemos que aquí enterar a lo que es la parte fiscal, que ustedes, por ejemplo, tienen su propio revisor fiscal. Correcto. Nosotros tenemos que tributar ante nuestra autoridad, que es el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, y donde tenemos que apalancarnos de una constitutiva, de una asociación civil. Y usualmente lo que se hace es abrir una asociación civil
y usualmente se le conlleva el nombre del condominio, que muchas veces es lo que se estila, ¿no? Entonces, para que los condóminos, los residentes, ahí depositen sus cuotas de mantenimiento. Cabe mencionar que en antaño, ya ahorita es lo que está ahorita prevaleciendo. Sin embargo, en antaño lo que se operaba es el P en C, que esa figura ya desapareció en materia tributaria. Ya desapareció, ya no lo permite hoy la legislación en la materia, porque pues bueno, eso ha ido cambiando y hoy se tienen que abrir asociaciones civiles y eso permite obviamente mayor transparencia, porque en muchos de los casos, de hecho cuando estamos hablando desde los años 60, 70, se depositaban las cuentas a nombre de una persona física. Usualmente era a nombre de un administrador o bien a nombre de un residente del condominio. Obviamente esto traía aparejado muchas veces controversias, incluso malversaciones. Hubo casos en que pues, hay gente que se iba con el dinero, ¿no? Hay reseñas de administradores, incluso de condóminos, donde se les depositaban a título personal a su cuenta las cuotas de mantenimiento que servían para lo que era el mantenimiento y conservación del condominio, y que bueno, pues bueno, eso ya ha ido desapareciendo, porque además hemos ido migrando, repito, a la constitución de una asociación civil, porque también si en la actualidad, bueno, de años atrás, si te depositan a ti como persona física, obviamente tienes que pagar impuestos y también tienes que demostrar de dónde están dando origen esos ingresos. Entonces sí es un poquito ahí rebuscado, no quiero revolver, pero lo cierto es que nosotros, hacía yo mención que tenemos 32 leyes que nos regulan la administración del condominio, ¿no? O sea que si yo quiero, entonces eso nos vuelve un poquito complicado. O sea que si yo quiero administrar un condominio en México, tengo que aprenderme mínimo unas 4 o 5 regulaciones diferentes para poder estar administrando en 4 o 5 estados que de pronto queden alrededor de donde yo esté. Totalmente. Hay administraciones que tienen en Hidalgo, en Morelos, ¿sí? En la Ciudad de México, y obviamente tenemos que conocer de cada circunscripción para que estamos administrando, ¿no? Sí, es complicadito. Es complicado. Porque en unos, para cuando hay controversias o cuando tenemos que registrarnos, tenemos que ir ya sea al síndico, ya sea a la Procuraduría del Colono, ya sea, en este caso en la Ciudad de México, a la Procuraduría Social, ¿sí? Entonces, al municipio. Entonces, sí es complicadito, y también cuando llega a haber controversias. Bueno, licenciada, usted mencionaba anteriormente casos que ya, gracias a Dios, no se presentan, en donde algunos administradores o algunos representantes del condominio se escapaban con sus dineros. ¿Cómo se procede en esos casos? No, pues ¿para qué le cuento? Aquí el abogado nos puede decir, obviamente, digo, hay quienes se quedaban, voy a decir de manera coloquial, con una mano adelante y otra atrás, pero hay quienes entablaban juicios, por supuesto. Sí. Por supuesto que entablaban juicios, porque obviamente en algunos casos se hablaba de cantidades serias. Considerables. En otras medianamente, pero esos juicios obviamente, pues ustedes todos conocemos que entablar un juicio lleva su tiempo, lleva sus vueltas ante los juzgados, y a veces es un tanto desgastante, amén de los propios honorarios de contratar un abogado.
y hay veces que, bueno, pero sí hubo, digo, ha habido casos, los hubo, ¿no? Yo creo que ahorita todo eso ha ido disminuyendo, derivado de los cambios en materia tributaria, donde se han formado asociaciones civiles, donde esto permite mayor transparencia y mayor control en lo que son las cuentas. Pero sí, para nosotros, sirva decir que nos lleva un doble trabajo, tener que, no es lo mismo elaborar una minuta de acta de asamblea en el régimen condominal que llevar a cabo y protocolizar el acta de asamblea. Aquí el licenciado nos puede, él tiene muchas experiencias y maneja mucho eso. Sí, hablando un poco del tema del actuar de los administradores. Sí, señor. Pues sí existen algunas administraciones, bueno, que son administraciones fraudulentas, ¿no? De alguna manera, pues, derivado a la falta de personalidad que en el régimen condominal, por estrategia jurídica, pues lo que se hace es la constitución de una asociación civil a efecto de tener la personalidad jurídica ante cualquier ente. Pero también tiene sus peculiaridades este tema. ¿Por qué? Porque para constituir una asociación civil, todos los condóminos nos deberían de manifestar por escrito su voluntad de ser asociados, de pertenecer a esa asociación. Derivado a que al tener la personalidad jurídica, bueno, pues vamos a tener mayor transparencia en los recursos, en la operación, en la contratación, ¿no? Eso es algo muy importante para los condominios, para los asociados. Sin embargo, derivado de los montos, porque aproximadamente en México la constitución de una asociación civil ante el notario nos costará 13,000, 15,000 pesos aproximadamente, ¿no? Según el notario que uno vaya. Pero es un costo, pero si es un condominio donde pagan mantenimiento 1,000 pesos, 700 pesos mensuales y son 40, 50, 80 unidades privativas, bueno, pues es un costo muy alto, ¿verdad? Ellos prefieren continuar con el régimen de propiedad en condominio y bueno, pues la apertura de cuentas se complica con los bancos porque no es sencillo aperturar una cuenta con un régimen de propiedad en condominio, porque los mismos jurídicos de los bancos dicen, oye, pero si el condominio no tiene personalidad jurídica, ¿cómo vamos a aperturar una cuenta? ¿No? Entonces lo que se hace es aperturar la cuenta por conducto de una persona física que integre el comité de vigilancia, que sea mancomunada para que no se lleven los recursos, ¿no? Porque también sabemos de los comités de vigilancia que se llevan los recursos. Entonces, se buscan la seguridad y la certeza jurídica de los condóminos y de los asociados, la transparencia por conducto de una constitución de una asociación civil. No obstante ello, pues el manejo es más transparente cuando los ingresos también son mayores. Si estamos hablando de cuotas de mantenimiento de 5,000 pesos en adelante, bueno, pues ahí yo le diría, si hay forma de constituir, ¿no? Y de pagar al notario y de pagar las protocolizaciones de esas asambleas que se lleven de los asociados, tanto asambleas ordinarias, extraordinarias, para que todo esto vaya puliendo el trabajo, la operación de los administradores residentes y la transparencia a los asociados de los recursos y en qué se invierte esas cuotas de esas aportaciones, ¿no? Bueno, cuotas de mantenimiento o aportaciones que se realizan dentro de la asociación civil. Es algo muy, muy importante para nosotros en México, pues algo que nos ha apoyado mucho y con esta pandemia, pues es el tema digital, el tema virtual. Considero yo que hay mayor transparencia, ¿no? Hay mayor comunicación. Ya no es en la convocatoria, pues también la vamos a llevar en papelito, ¿no? Ya hay muchos medios de comunicación. Ya no podemos decir actualmente como condóminos, asociados, residentes, administradores, operativos, ya no podemos decir, es que yo nunca me enteré de que iba a haber asamblea. Es que a mí nunca me llegó el estado de cuenta. Es que yo nunca supe que se aprobó la remodelación de la fachada, ¿verdad? Yo creo que ahorita tenemos muchos medios de comunicación para todos
y estar informados de qué pasa en nuestro condominio, cómo lo está haciendo nuestro administrador, cómo se rige la autoridad, aun cuando tenemos muchas deficiencias en México por el tema de los procesos que lleva para, por ejemplo, para hacer una asamblea virtual. Bueno, creo que es muy complejo en México, ¿verdad? Generalmente cuando se lleva por conducto de asociaciones civiles, en los estatutos se prevé ya todo esto. Una asamblea virtual, que no haya objeción por un ente público, en este caso una autoridad administrativa, que puede ser la Procuraduría Social en la Ciudad de México, la ex Procuraduría Colono en el Estado de México, o algunos municipios que trabajan con sus síndicos, ¿no? Las diferentes autoridades administrativas que tienen que resolver los problemas de los condominios en los 32 estados. Entonces, buscamos la solución, la transparencia, la comunicación de los administradores a nuestros condóminos, a nuestros asociados, a nuestros residentes. ¿Para qué? Para llegar a la sana convivencia, ¿no? Yo creo que el mejor administrador es el que logra la sana convivencia. Yo creo que es una opinión muy particular. No es el que va a recuperar los 100 millones del moroso del departamento 1001, porque no creo que sea, pero algo muy importante es eso, ¿no? La transparencia yo creo que hace que la misma gente se involucre, participe como una obligación en la ley de condóminos dentro de su condominio. Bueno, licenciado, hay una particularidad que me gustaría conocer. Por favor, ilústrenos acerca de cómo se elige al administrador de cada condominio en México. Se reúnen los asociados y nombran un consejo de administración, una junta directiva, y esta junta directiva nombra al administrador. Presumo que así se hace, pues porque desconozco la normatividad que tienen ustedes y así lo hacemos acá en Colombia. No sé si hay diferencias. Es similar. Nosotros iniciamos con una elaboración de una convocatoria con su orden del día. La orden del día, pues va a venir uno de los puntos para presentar, discutir y aprobar pues quién va a ser el administrador, cuáles van a ser las cuotas, ¿no? De manera general. Esto, tenemos dos figuras. La primera figura puede ser el régimen condominal, la segunda figura puede ser la de la asociación civil, que sería un consejo directivo, ¿sí? En el tema de la AC. Pero aquí con esa convocatoria se convoca a todos los condominios a que estén presentes el día y hora señalados en las instalaciones del área común, a efecto de que la asamblea determine quién va a ser el administrador. La asamblea es el órgano supremo, el órgano máximo dentro del condominio para aprobar o desaprobar cualquier acuerdo. Es como se lleva a cabo. Una vez que la asamblea aprueba, en el caso específico de la Ciudad de México, bueno, pues se tiene que cumplir algunos requisitos ante la Procuraduría Social, porque hay dos tipos de administradores. Uno es el administrador profesional y otro es el administrador condominio. El administrador condominio es el que vive dentro del condominio. Es una persona que reside, que es propietario de un inmueble, pero está interesado en administrar su inmueble, su condominio, ¿sí? El administrador profesional debe de cumplir unos requisitos, el cual es un tercero ajeno al condominio, sin algún interés dentro del mismo, para poder ejercer los actos de administración como una administración profesional, ¿sí? Y me gustaría precisar, a complementar lo que dice el licenciado Mora. Efectivamente hay dos tipos de administradores, que en muchos de los casos yo creo que aquí coincidimos con ustedes, en que a veces minimizan y ven como muy fácil el poder administrar, ¿no? Que este oficio, porque bueno, por hoy está reconocido como un oficio, hay quienes se atreven a nombrarse, o bien la asamblea designa el administrador condómino, muchas veces para ahorrarse, ¿no?, los servicios de ese administrador profesional.
y en la experiencia de nosotros, que a veces no lo ven los condominios, las unidades habitacionales, que es una inversión, ¿no? Un buen manejo que ponen en nuestras manos. Yo creo que aquello donde han ahorrado toda la vida, ¿no? Donde invierten los ahorros de su vida, ¿no? Que es su patrimonio, es su casa, y que a veces la gestión de un administrador condominio ha ido demeritando un buen estado de conservación y mantenimiento en el propio inmueble. Aunado a ello, que después de un tiempo también la experiencia demuestra que es desgastante, y coincidimos totalmente, yo creo todos, que lo hemos vivido todos los que administramos. Parte medular es buscar sembrar esa cultura condominal donde busquemos ese respeto, esa tolerancia, esa solidaridad, esa buena convivencia. Y muchas veces cuando hay el administrador condominio está al interior, de veras, terminan a veces yendo al psiquiatra o vendiendo su unidad privativa porque son quejas, es esto, es lo otro, y creyeron en un inicio que era muy fácil, ¿no? Entonces eso también, bueno, cabe nada más resaltar. Adelante, licenciado. Sí, pues de alguna manera es difícil para los administradores condóminos, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente ya les rayaron el coche o ya le dejaron un mensaje dentro del condominio. Es muy difícil. Yo creo que no hay como ir con el profesionista, con el profesional, con el experto. ¿Para qué? Para que esté al 100% en la atención de su condominio. Muchas veces el administrador condominio es una persona que también tiene que trabajar, ¿no? Y lo agarró porque le interesa que su inmueble tenga una buena plusvalía. Sin embargo, yo creo que zapatero a su zapato, ¿no? Yo creo que aquí el administrador profesional es el que debe de operar, y obviamente también debe de estar a la vanguardia, ¿no? A la vanguardia de la tecnología, de las reformas de la legislación, la capacitación. Es algo muy importante para un administrador exitoso. Muy importante lo que usted nos dice, licenciado. Necesitamos efectivamente estar enterados de cómo es que estamos viviendo. Pero bueno, vamos a hablar de la figura del administrador profesional, del externo. Hablemos de dos cosas. Uno, cómo se determinan y cuáles son los valores de los honorarios que se le pagan a ese administrador externo, ese administrador profesional. Y cuáles son los requisitos que tiene que reunir ese administrador profesional para ser nombrado como tal. Licenciado, me gustaría que usted por favor nos ilustre en ese tema. Claro que sí. Bueno, algunos de los requisitos que marca la legislación para poder tomar el cargo como administrador profesional, bueno, primero tener una certificación, ¿sí?, aprobada por la Procuraduría Social en el caso de la Ciudad de México. Es un documento que emite la autoridad administrativa para que pueda ejercer dichos actos dentro del condominio. Asimismo, al ser en un acuerdo aprobado para que administre en un condominio el administrador profesional, debe de exhibirlo, que esté vigente. Este documento tiene vigencia de 1 año, y lo que hace es, al momento de adquirir la responsabilidad de ese condominio, hará del conocimiento de la autoridad administrativa, repito, en el caso de la Ciudad de México, de que ese administrador es el encargado de la administración de dicho inmueble, con los documentos del régimen de propiedad en condominio de ese edificio o de ese condominio, se inscribe ante la autoridad para que quede el antecedente de esta persona como administrador externo. Obviamente aquí viene el tema de la fianza,
él debe de exhibir una fianza, ¿sí? Hay diferentes tipos de fianza en las cuales garantiza su trabajo al inmueble, garantiza el manejo de los recursos en caso de que lo haga, ¿sí? Esta certificación solamente se pide en la Ciudad de México, solamente en la Ciudad de México. En los demás estados no se pide una certificación. Esta certificación hay que realizar un pago de derechos para obtener, mediante un examen, dicho documento. Bueno, y aquí me hacen una pregunta bien curiosa, y más bien con algo de humor. El Chavo vivía en un sistema condominio. Yo leía, Jorge, esa pregunta y lo leí como 5 veces, o sea, yo decía, caray, no le entiendo, hasta ahorita que lo empezaste a leer, dije, el Chavo vivía en un sistema de condominio. Uriel, sí, en una vecindad, en la vecindad del Chavo del Ocho. Es correcto. Quisiera agregar con lo que comenta José María, que también entre los requisitos está el que cuando es designado a través de una asamblea, porque es donde debe de estar designado el administrador, tiene también que cumplir y ir a un curso, que en este caso en la Ciudad de México a través de la PROSOC dura 3 días, ¿sí? Que son 3 horas, ¿sí? 4 horas en promedio, que donde va a la PROSOC, hoy ya se está dando en línea, y tenemos que tener la constancia. Nos emiten la constancia y posterior presentamos lo que es el examen para la certificación como administrador profesional. ¿Eso sucede también para el administrador interno, el de condominio? Sí. Bueno, cuando es interno, únicamente tiene que ir a las pláticas, está obligado, al igual que comité de vigilancia. Nuestra ley de inmuebles para la Ciudad de México sí nos establece que una vez electo o designado el comité de vigilancia como el administrador, ya sea condominio o administrador profesional versus externo, tienen que acudir a la PROSOC para tomar esas pláticas. El administrador condominio hasta ahí, ¿sí? Pero lo que es el administrador externo, ya teniendo eso, nos avala este documento que nos lo piden para después presentar lo que es la certificación, que efectivamente tiene un costo, ¿sí? Y se va a las arcas del erario público y tiene que ser renovado una vez al año. ¿Ese costo quién lo asume? Nosotros como administradores lo pagamos. Bueno, eso es algo que no sucede acá y pues como que no me cabe todavía en la cabeza que nosotros tengamos que pagar por ir a trabajar. Y como decimos acá, y sale una lana. Estar pagando. Estar pagando eso. Bueno, si eso sucede únicamente en el distrito mexicano, o es en los otros estados también. Eso que toca ir a registrarse y que toca pagar, ¿eso es exclusivo de un solo estado o es para todo el país? Es aquí en la Ciudad de México. En el Estado de México, también se tienen que registrar, ¿no, licenciado Mora? Sí, en el tema del Estado de México se registran en su momento se registraban ante la Procuraduría del Colono las asociaciones civiles. Lo que pasa es que en el Estado de México hay más asociaciones civiles y la Procuraduría del Colono lo que hacía es tener un registro, tener una estadística de los condominios o de las asociaciones que existen dentro de la jurisdicción del Estado de México. Eso en particular en algún tema de residenciales. Es muy diferente en la Ciudad de México. Sí hay que cumplir requisitos diferentes como los comenta Diana,
y en el Estado de México es un poco más práctico, ¿no? Sí tiene, ante esa autoridad administrativa, se tenía también el mismo apoyo a los administradores, a los condóminos también, para llegar también a medios alternativos de solución, ¿no? Una autoridad administrativa que es una figura muy nueva, entre comillas, sin embargo, en todas las materias del derecho, bueno, ya se da la figura de la mediación, ¿no? Siempre buscar una conciliación como medio alternativo de solución, que es muy común actualmente para el régimen condominal, sobre todo para el tema actualmente en la pandemia de fiestas, de tema de morosidad, que es lo más común a donde se llega a la mediación. Sin embargo, estas autoridades intervienen como autoridades mediadoras para poderle dar solución. Bueno, esto me lleva a preguntarle, licenciado, ¿cuáles son los motivos o qué originan más esas perturbaciones a la sana convivencia? Aparte, supongo yo, aparte del ruido. Yo creo que lo más común, eso sí, lo más común actualmente en la pandemia es el tema de las fiestas, las convivencias, ¿sí? Porque bueno, va de la mano con el ruido, pero también algunas restricciones que tuvimos en su momento fuera el número de personas que pudieran entrar a su inmueble, a su departamento, por el tema de los contagios, ¿no? Sí. Y si bien es cierto, involucraba ya un poco más a profundidad este tema, pues una violación al derecho privado, ¿no? A la privacidad también, cuando solamente el decreto hablaba de una recomendación, no era una imposición en el caso de México, ¿verdad? Entonces mucha gente lo que decía es que ¿cómo me vas a imponer que yo use el cubrebocas si el mismo Estado no me está diciendo que es obligatorio? ¿Cómo me vas a prohibir que entren más de 5 o de 10 personas a mi inmueble, a mi departamento, a mi unidad privativa? ¿Sí? Porque la autoridad se mete al derecho privado. Entonces, pues aquí lo que generó fue que la gente hacía sus fiestas, ¿sí? A lo mejor eran 10, 15, 20 personas, se hicieron algunos acuerdos por parte de la Procuraduría Social, se emitieron, y bueno, también aquí es importante señalar que los administradores no vivimos nada más de la ley especial, ¿no? Como que es la ley de propiedad en condominio, sino tenemos leyes especiales administrativas que son como accesorias, que pueden trabajar en conjunto con nuestra ley de propiedad en condominio. Un ejemplo, el tema de las fiestas son los temas más recurrentes, el exceso en decibeles por el tema de ruido, y bueno, pues, ¿qué es lo que hacíamos? Primero veíamos con nuestra seguridad, nuestra vigilancia, con nuestro concierge, decirle, oye, vamos a avisarle al condominio que tiene que bajar el ruido, ¿no? Bajaba el ruido, pero si no, ¿qué era lo que hacíamos en un caso extremo? Tienes que mandar llamar al auxilio de la fuerza pública, ¿no? A la policía. Es un remedio, pero también la policía va a llegar y tocar, ¿no? La gente creía, dice, pues sí, voy a entrar y voy a sacar a toda la gente, ¿verdad? Me la voy a llevar detenida, arrestada, la van a multar, pero no es real. Por desgracia, la misma autoridad nos vendió eso. La misma gente en los condominios creía, pues háblale a la policía, ahorita se acaba la fiesta, se los lleva detenidos. No, porque los policías no pueden entrar a la propiedad privada, sino en ejercicio de sus funciones van a cometer un delito. Entonces, pues aunado al tema de fiestas, al tema aunado del ruido, al tema es muy común también las heces de los perros, sí, ¿no? De los animalitos también es muy común, son faltas a los reglamentos, falta a la paz, a la tranquilidad, a la salubridad de lo que manda, de lo que encomienda las legislaciones de propiedad en condominio especiales. Bueno, pues esto es muy normal en todos los condominios, ¿no? Ya no es tanto el ruido, sino ahora también las heces, los perritos, pero también hay una ley de protección animal, ¿no? Entonces, esto también protege a los animales, pero también hace responsables a los dueños, ¿no? A los dueños. Siempre todas nuestras leyes en todo México, las 32 leyes de las que hablamos, hablan
pues de la tranquilidad, hablan de la salubridad dentro del condominio. Por eso les decía que es muy importante este tema de las leyes, porque todas coinciden en el objeto principal de la comunidad, ¿no? Aquí, Correcto. auxiliándose de alguna manera con los policías, con la autoridad, bueno, pues hasta ahí llegaba nada más el tema de las prevenciones de que no continuaran las fiestas, ¿no? El tema del ruido y los animalitos son algunas conductas que se llevan, y bueno, el administrador como mediador también dentro del condominio, pues bueno, tiene que acercarse al condominio. ¿Para qué? Para exhortarle de la mejor manera, llevar una buena cultura condominal y bueno, hacerle saber que pues los perritos no pueden estar en los elevadores, ¿no? Porque tenemos experiencias donde los perritos se pelean en los jardines o en las áreas de pet friendly, y bueno, también es muy delicado, ¿no? Es muy delicado todo eso, cuando no traen correa, cuando atacan a los mismos condóminos. Si acá que tenemos una ley, la ley 754, que es de tenencia responsable de mascotas, se presentan situaciones como esas, me lleva a preguntarles, ¿hay alguna norma que sea obligatoria, que sea coercitiva con respecto al tema de las mascotas? Sí tenemos una ley de protección y también tenemos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, tenemos la ley también de la ley de cultura cívica, donde le decían son leyes, no son las leyes especiales que rigen el régimen condominal, sin embargo son unas leyes en las cuales nosotros nos podemos apoyar. Exacto. ¿Para qué? Para que se cumpla no solo con la ley especial del régimen condominal, sino con las accesorias. El problema que tenemos es que cuando sucede algo, muchas veces los condóminos dicen, no, yo no quiero meter ni la queja, yo no quiero demandar, yo no quiero denunciar, no quiero hacer nada. ¿Por qué? Por el tema a las represalias. ¿Por qué? Porque los mismos condóminos, pues es el vecino de enfrente, es el vecino de al lado, y pues de alguna manera evitan ese conflicto, ¿no? Pero si hay conflictos grandes donde hemos tenido experiencias de los perros que se pelean, quedan lesionados los mismos animalitos, donde una de las personas quiere que se resarza el daño, ¿no? Que tuvo su mascota, ¿no? O el niño que fue agredido por alguna mascota también. O sea, todas estas legislaciones contemplan a una multa, a un arresto, pero ya cuando hay lesiones, bueno, ya nos vamos a ir ante otro tipo de autoridad, ¿verdad? Me está leyendo usted la mente, licenciado José María. ¿Cuáles son en los casos en que hay una evidente violación a esas normas de convivencia? ¿Cuáles son esas posibles sanciones cuando el vecino tiene la valentía de ir y colocar ante las autoridades competentes la correspondiente queja? Pues pueden ser muchas, pueden ir desde la tranquilidad, como es el exceso del ruido, experiencias que hemos tenido en algunos condominios, hasta que la gente en estado inconveniente hace sus necesidades fisiológicas en la puerta de los mismos condóminos, ¿no? Donde se pide la intervención de la autoridad, de la policía, para que sea remitida por estos actos, porque nuestra ley de cultura cívica no nada más es respecto de lugares públicos, ¿no? También habla en lugares privados, de unidades habitacionales, donde también estas personas pueden ser sancionadas, ¿no? Sí, claro. El problema aquí es que las sanciones pues pagan sus multas, pero ese dinero se va para el Estado. Ojalá que ese dinero se quedara dentro del condominio. ¿Verdad? Claro, sería muchísimo mejor. Bueno, y el administrador, ya sea interno o externo, ¿tiene alguna posibilidad de ejecutar algún tipo de sanción, como por decir algo, una multa interna? No hay ese proceso en donde el administrador pueda sancionar internamente a sus condominios, a sus condóminos, perdón. Sí, hay procesos. Generalmente en los reglamentos que se consideran acá en México, muchas veces todos vienen se trabajan de machote. Sin embargo, cuando el condominio, en condominios nuevos, pues
poco a poquito se va llenando, y cuando llega al 100% de ocupación el inmueble, pues resulta que el proyecto, ese reglamento, pues ya no nos sirve, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque las conductas son diferentes ahora. Entonces lo que hacemos ahí es adicionar algunas conductas y algunas propuestas de sanciones. Vamos a llamarle sanciones ahorita como el acto que vamos a utilizar para poder castigar, pero esto estaría denominada como una cuota extraordinaria, porque para nosotros la sanción solamente la impone la autoridad. ¿Sí? Entiendo. La multa solamente la impone la autoridad. Pero en el régimen condominal, en el caso de México, que nada más tenemos cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias, fondo de reserva, pues nada más yo creo que jugamos con las palabras y la imponemos como una cuota extraordinaria. Juego de palabras, correcto. Así es. Esa es la ¿Para expresión. qué? Para Señor. que si usted, sí, exactamente, nada más la expresión, obviamente, si yo la impongo al condómino y en ese momento lo tengo que llevar ante la autoridad administrativa, en este caso la Procuraduría Social en la Ciudad de México, me va a decir, oiga, pero usted no puede sancionar porque usted no es autoridad, usted nada más es el administrador. Oiga, pero es que aquí dice en el reglamento y en la asamblea se acordó que se imponía una cuota extraordinaria. Es diferente, ¿verdad? Es diferente, sí. Ahí Entonces, está más claro el juego de palabras, correcto. Así es, entonces jugamos un poco con el tema de las palabras. En lo particular, la experiencia es no llegar ante la autoridad, sino siempre hacer un trabajo duro de mediación, ¿no? De cultura condominal, para no llegar a esos grados, pero sí de imposición de cuotas extraordinarias. Entiendo. O sea que sí hay formas como de castigar internamente a ese condómino que infringe las normas de la sana convivencia. Sí hay esos mecanismos. Sí. Hecho en la ley, hablando de la Ciudad de México, en uno de sus apartados nos habla que se tiene que conformar el comité de mediación, de conciliación. Entonces, que muchas veces sirve para dirimir todas esas controversias que se pueden presentar en lo que es en la propia convivencia o en el diario vivir, ¿no? Que en muchos de los casos hay quienes no lo forman de papel, pero en la práctica a veces lo dejan muy de lado, ¿sí? Creo que ustedes en Colombia sí ponen bastante más énfasis en el comité de convivencia, ¿no? Pero correcto. Nosotros, ese comité, son 5 comités, uno de ellos es el de mediación. Entonces, cuando hay una buena cultura o en unidades muy grandes, o sea, habitacionales de 500, 600, 700 unidades o hasta más, sí es una situación imperiosa, ¿no? Y se trata de que sí se aplique, ¿no? Porque, pues sí, llega a haber controversias. Controversias muy delicadas y que muchas veces terminan en agresiones físicas. Eso se presenta correcto. Aquí también. Más ahorita, yo creo, no sé si ustedes lo están viviendo, pero con esta pandemia, pospandemia o ante este escenario mundial que estamos viviendo, nosotros como administradores, y coincidimos varios colegas, hay una hiperreactividad impresionante. Gente que nos tocaba ver amable, cordial, bueno, o sea, muy agresiva, ¿no? Muy rígida, muy molesta, ¿no? Y sí nos ha tocado enfrentar ese tipo de situaciones que ha sido complicadita para nosotros y que, bueno, aquí tiene que entrar mucho lo que es ese comité de mediación. Estoy viendo que hay una pregunta que están diciendo que si el mariachi, que si puede un mariachi dar serenata dentro de la copropiedad. Pues yo digo, el mariachi que nos pusieron aquí al entrar estuvo genial, y si lo pusieron aquí, que no sea en una unidad privativa, o sea, en una copropiedad, claro que sí, y de hecho nos ha tocado, por ejemplo, que hay gente educada también, hay gente que tiene esa cultura condominal y le avisa al resto de los que están a su alrededor
Nos ha tocado aquí en México, no sé ustedes, pero cuando las chicas, las niñas, cumplen 15 años, se estila una fiesta de 15 años. Entonces, Igual. hay veces, también ustedes, Sí. sí somos hermanos, tenemos muchas cosas en común. Claro. Y sí, por respeto, se les avisa, ¿no? Oye, al administrado, oye, fíjate que le vamos a traer a mi hija mariachi, ¿no? Va a llegar a las 12 o a la 1 para que le cante las mañanitas. Entonces, sí está permitido y bueno, es una emoción muy grande escuchar el mariachi. Entonces, y antes al contrario, vecino, venga, mi hija está de 15 años, tráigale un presente. Exacto. Claro. Únase a la reunión. Qué bueno. Sí, luego muchas veces yo creo que pensamos que son actos que no se pueden realizar dentro del condominio, pero recordemos que somos una sociedad, ¿no? Somos seres humanos y la integración del ser humano dentro del condominio, pues siempre es socializar. Algunos reglamentos, tenemos experiencia también que algunos reglamentos contemplan todo este tipo de eventos, ¿no? O sea, que pueden llevar la música, pero también lo regulan en determinado horario. Es algo muy importante. Si vas a llevar un mariachi, bueno, a lo mejor no va a ser después de las 11, 12 de la noche, pero sí lo puedes llevar. Es algo muy importante. También tiene que ver mucho el trabajo y la visión de nosotros los administradores para, yo creo que no ahorcar a los condóminos, ¿no? Es que no puedes llevar mariachi, no puedes traer a la banda, no puedes, después de las 12 no puede salir tu perrito, ¿no? O sea, más bien, no hay que negarnos, sino aquí lo que tenemos que visualizar es cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos regular para que todos los condóminos estén satisfechos en su casa, ¿no? Porque generalmente los condóminos dicen, es que ¿para qué quiero mi casa si todo me lo niegan, verdad? Claro, pero todo eso me lleva a una pregunta que está planteada también en el chat. En México se contempla dentro de sus leyes la existencia del manual de convivencia. ¿Cómo funciona? Bueno, no existe un manual de convivencia como tal. El manual de convivencia en este caso para nosotros en México sería la ley de propiedad en condominio y lo que se estipule en el reglamento, ¿no? Que son 32 leyes. Son 32 leyes de cada estado. Sí, cada estado, Una por cada estado. Se va a regir con su propia ley. En el caso de la Ciudad de México, nosotros nos regimos por esa ley, por el reglamento de la propia Procuraduría Social, por la ley de la Procuraduría Social y las leyes que yo les comentaba, ¿no? La ley de protección animal, la ley de equilibrio ecológico, la ley de cultura cívica, ¿no? La ley de residuos sólidos, ¿no? Entonces, son cosas que muchas veces nosotros como condómino no sabemos, ¿no? Sí. También obviamente no sabemos nuestros derechos y obligaciones. En una experiencia dentro de la ciudad, el condómino reclamaba al municipio, a la alcaldía, diciéndole, oye, ¿por qué no vienes a barrer mi banqueta? ¿No? Y le mandaba la foto, decía, ¿por qué no lo haces, Estado? ¿Por qué no lo haces, gobierno? Y el gobierno le contesta, ¿no? Pues sí, con fundamento en el artículo tal de la ley tal, la obligación es del propietario. Entonces, muchas veces desconocemos todo eso, que es una obligación como condóminos, y siempre queremos o que nos lo solucione el administrador o que nos lo dé la ley. Correcto, licenciado. Bueno, hay una cosa que creo que nos preocupa a todos por igual, independientemente de donde estemos habitando o del país donde residamos. El cuidado de nuestro dinero, de qué se hace con nuestra plata. Acá en Colombia existe la figura de la revisoría fiscal, que está normalmente ejercida por una persona natural, claro que también puede ser una persona jurídica, que se encarga de revisar absolutamente todas las cosas que suceden dentro de la copropiedad, dándole énfasis al aspecto contable. No sé si esa figura de veeduría, de control, exista dentro de la normatividad mexicana. ¿Me lo podría ilustrar, por favor, licenciado? Para ustedes,
¿esa es una autoridad? Sí, ¿Es una autoridad local? interna de cada copropiedad. Ok, dentro de la copropiedad. Sí, señor. Para nosotros, en nuestro caso sí existen autoridades tributarias, fiscales, en materia local, de manera local estatal y también federal. Sin embargo, existen diferentes obligaciones que tenemos, ¿sí? Para cumplir con todo eso. Estas obligaciones están más marcadas en el tema de la constitución de la asociación civil. ¿Por qué? Porque las obligaciones fiscales sí tenemos como asociación, aun cuando es de no lucro, tenemos que cumplir con algunas de ellas, ¿sí? Necesitamos forzosamente un contador para que esto pueda representar y cumplir esa obligación como asociación civil. En el tema interno, bueno, pues en el tema interno, con la transparencia que manejábamos en una cuenta de banco transparente por conducto de una asociación civil, bueno, es diferente. Es diferente, ¿por qué? Porque todos van a tener acceso a toda esa información, ¿no? En el tema del régimen condominal, también es de la misma manera se maneja, nada más que aquí el tema depende de la transparencia mucho del trabajo de los administradores, que representen los ingresos, los egresos y los trabajos, ¿no? Una autoridad como tal que nos revise esos montos por el tipo de condominio y el régimen que nos encontramos, mientras estos sean no comerciales y estén dentro del mismo, las cuotas que ingresan estén aplicadas dentro del mismo condominio, yo creo que no tenemos ningún problema. Si hay un tema de una ley antilavado, que también esto se presta, pues muchas veces no lo enfocamos porque lo vemos nada más en algún tipo de operación o de montos muy grandes. Sin embargo, usted me paga su cuota de mantenimiento, pero yo no sé de dónde provienen los recursos con lo que usted está pagando esa cuota de mantenimiento. También es un tema importante y es un tema de debate, por ejemplo, acá en México. ¿Por qué? Porque los recursos deben de ser de procedencia lícita. Correcto. Igual que acá. Sí, entonces no sabemos, en realidad, a lo mejor es una operación cuando usted compra un inmueble, como a usted a lo mejor habla de millones de pesos, en el caso de México, pues sí interviene el notario y es muy cuidadoso en ese tipo de operación. Las operaciones pues, son rastreables por la unidad de inteligencia financiera, en el caso de México, por los montos que se manejan, que los recursos sean de procedencia no ilícita, y bueno, se da la operación. Pero cuando son la regulación de esta ley, pues también es algo muy importante para los condominios y que a lo mejor ya metiéndonos un poquito más, a lo mejor diríamos, ¿cómo crees que los 1,000 pesos con los que te pagan van a ser de procedencia ilícita, verdad? No lo sabemos. Sin embargo, nosotros estaríamos en un riesgo también. Muy cierto, sí, señor. Y tenemos una ley que es la ley de extinción de dominio en México, ¿verdad? Esta ley de extinción en México pone en riesgo los inmuebles, porque el mismo Estado, por algún recurso de procedencia ilícita o algunos actos que cometan algún delito que se encuentren dentro de esta ley, pues podemos perder hasta el inmueble. Y algo importante es... Me atrevo a decir que eso lo copiamos nosotros de ustedes. Que aquí también hay una ley de extinción de dominio y hay algunos mecanismos contables que se pueden establecer para precisamente la investigación del origen de esos dineros que pueden estarse lavando al interior de las copropiedades. Claro. Pues hay que detectarlos porque si no, por lo menos acá, el que responde, el administrador, porque se supone, y la ley así prácticamente se lo dice, que él tiene que saberlo todo y por lo tanto responde de todo. Y como el administrador lo tiene que saber todo, paga por todo lo que pase al interior. Pero igual, si el administrador tiene que saber todo, él tiene que saber de contrataciones. Y la pregunta, licenciado, por favor,
¿Quién firma esas contrataciones cuando tenemos que contratar a la persona que nos arregle el ascensor, por ejemplo, el elevador? ¿Quién firma Aquí, ese contrato? aquí hablamos de contratos de prestación de servicios. Sí. En México generalmente lo que hacemos, los contratos de prestación de servicios los vamos a firmar siempre y cuando tengamos constituida una asociación civil. ¿Por qué? Porque el régimen condominial no tiene personalidad jurídica. Entonces, ¿con quién estamos contratando? Ese es el camino que tomamos nosotros con las asociaciones civiles, para hacer frente a los terceros, para poder tener relaciones contractuales, para poder contratar a nuestro personal de mantenimiento que esté dentro de nuestra asociación civil, ¿verdad? Para si yo tengo una concesión de una barranca donde el Estado me permite, el Estado no me la va a dar al condominio porque no tiene personalidad jurídica. Entonces lo tenemos que hacer por medio de una asociación civil, que es lo más correcto. No puede ser una sociedad civil, ¿por qué? Porque nos involucra a otros temas comerciales y de algunas otras obligaciones fiscales. Entonces, generalmente los condominios en México son asociaciones civiles, así hay más transparencia, así hay mayor relación frente a terceros ante las mismas autoridades. Porque con el régimen condominal, pues nada más puedo ir a la Procuraduría Social en el caso de México. Con el régimen condominal en algunos estados me presento en el municipio, ¿no? Como el conjunto, como el fraccionador, ¿no? Los fraccionamientos que existen, nada más. Pero como una asociación civil, tenemos un consejo directivo, tenemos un presidente, podemos instruir a otras personas como apoderados, podemos expedir poderes, podemos suscribir títulos de crédito, ¿verdad? Entonces, le da una visión muy diferente a nuestro condominio. Estas obligaciones contractuales, en el caso de las prestaciones de servicios, yo voy a contratar a Kone, a Mitsubishi, a Otis, ¿no? A alguna de las empresas para que le dé mantenimiento a nuestros elevadores del condominio. Pero, pues obviamente, primero con la personalidad jurídica. Y con eso se pueden contraer los derechos y obligaciones de ambas partes. Después le hago llegar la factura por la cuña, licenciado. Bueno, de alguna manera son ejemplos de las empresas de lo más común que visualizamos acá en México y que generalmente los condominios pequeños o los condominios que se rigen por el régimen, perdón la palabra, sí, pero por el mismo régimen condominal, no contratan luego a estas empresas por lo mismo, porque no tienen personalidad jurídica. Y en caso de que exista un litigio futuro, pues ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿Cómo lo vamos a reclamar? No va a haber forma. El primer problema que vamos a tener al momento de presentar un procedimiento es decir, juez, oye, pero si tu condominio no tiene personalidad jurídica, ¿cómo vas a demandar? Más bien, tendríamos que ir los 300 condóminos firmando como persona física, como una opción, para poder incoar la demanda. 300 condóminos. Obviamente sí, eso es una cantidad, una cifra a manera de ejemplo, porque supongo que habrán sí, muy por encima, como ya nos lo explicaba la licenciada Diana Jaidí, y pueden haber condominios más pequeños. Claro, pero imagínese que yo le diga, ¿sabe qué? Pues no va a ir a trabajar hoy porque hoy nos vamos a ir a presentar la demanda al juzgado. Nadie firma. Nadie firma. ¿Qué es lo que sucede? Pues la gente ya no le interesa, ya no le pone interés. Sí. Por eso buscamos esa figura jurídica de la asociación civil para el tema de representación y técnicamente de personalidad. La personalidad jurídica, que es lo esencial. Igual sucede acá en Colombia, pero a nivel de cada uno de los condominios. Cada condominio debe tener su propia personalidad jurídica para poder contratar como copropiedad ante terceros. Esa figura creo que es la que nos ha librado muchas oportunidades de muchos dolores de cabeza y estar en muchos vericuetos.
Todo eso lo tiene que hacer un administrador. Aquí los honorarios del administrador, la mayoría nos quejamos porque no son acordes con nuestra capacitación ni con nuestras aspiraciones. Ya vimos algunos de los requisitos que se necesitan en México para poder acceder a la posición de administrador. Y vimos que hay dos clases de administradores, el interno y el externo. Pero me queda una pregunta, licenciado, por favor. En cuanto a nivel de honorarios, ¿quién gana más, el interno o el externo? ¿Y cómo se establecen esos honorarios para cada uno de ellos? En realidad, quien establece honorarios nada más es el externo, porque es un administrador profesional, ¿sí? El interno no puede establecer honorarios. La misma ley no lo dice. Si usted listo. pertenece al comité de vigilancia, tampoco puede tener una remuneración. Ad honorem. Más bien, es una obligación. Qué bueno. ¿No? Es muy diferente el tipo de administración. Si bien es cierto, en el tema profesional, bueno, se contrata al profesionista, ¿verdad? Al que está capacitado para desempeñar el cargo de administración de inmuebles, de la administración de condominios. El que es condominio, pues de alguna manera no va a tener una remuneración por esa administración. Además que esto pudiera ser un vicio también, ¿no? Ahora sí, como hay remuneración, pues todos queremos ser administradores. Exactamente. Lo mismo pasa por casa. Licenciada Diana Heidi, vamos a entrar, por favor, a responder una pregunta bien. Que no sea de examen, adelante. No es de examen. No es de examen y no es la intención rajarlos. Pero yo sé que ustedes dos, en especial, son personas que han estado estudiando posibles mejoras dentro de la normatividad condominal en México. Tengo entendido que han observado para este estudio la Ley 675 de propiedad horizontal en Colombia. ¿Qué tan buena o qué tan mala ha sido como marco de referencia para ustedes en este estudio? Definitivamente ha sido muy buena. Todo lo que la Ley 675 y también se ha dicho de paso los propios comunicadores sociales, como usted, nos aportan muchísimo. La Ley 675 nos sirve de marco de referencia y ojalá que lleguemos a ello algún día. Es, en primera instancia, la unificación de criterios para que en un marco de una directriz, ¿sí?, podamos ir con una mejor dirección en materia de la administración condominal y obviamente también lo que es la propia convivencia, ¿no? Todo nuestro hacer dentro de todo este marco. Es un marco de referencia también justamente. Hacía una pregunta con José María Mora en la cuestión del revisor fiscal, ¿sí? Que también es un punto muy importante que ustedes manejan y que nos sirve también de aprendizaje de marco de referencia para que ojalá algún día también lleguemos a ello, ¿sí? Si bien hay algunos apartados que sí nos mencionan que si se autoriza por asamblea auditorías, pero si no se mencionan, si no son tratadas de manera respectiva, se dejan de paso y no se hacen, ¿no? Prácticamente nuestro principal órgano regulador en régimen de propiedad en condominio es Comité de Vigilancia. Ellos son prácticamente quien supervisa al propio administrador de un buen manejo, de un buen desempeño, amén de la propia asamblea, porque nosotros, así a diferencia de ustedes llevan a cabo una vez al año sus asambleas. Sí. Nosotros, nuestra ley
por lo pronto en la Ciudad de México, que es lo que estamos tomando ahorita como referencia, es cada 3 meses. Cada 3 meses tenemos que estar reportando del estado que guarda el condominio, ¿sí? Y de manera obviamente adicional, aquellas situaciones que requieran ser atendidas, comentadas, analizadas o expuestas ante los condóminos, ¿sí? La Asamblea, como bien decía el licenciado Mora, es nuestro órgano supremo para la toma de decisiones y dirimir controversias, al igual que ustedes, ¿sí? Algo que también nos aporta, si no es del todo, creo que no lo tratan ustedes, pero sí esa gran participación con los consejos locales o comités locales, no sé. Consejos locales de propiedad Consejos horizontal. locales. Sí. Esa gran participación, el accionar la participación por parte de este mundo que es la administración de condominios, de veras es algo bien importante. Ustedes aportan de una manera sumamente activa para mejorar, para buscar siempre accionar ese buen hacer en lo que es la PH. Entonces ustedes son también una gran referencia. Puedo mencionar estos en términos generales y algo sumamente importante que es donde dimos origen a mencionar de esa personalidad jurídica, ¿sí? Esa personalidad jurídica que ustedes ya lo establecen en sí misma en la propia ley, que no es que ojalá lleguemos en el resto de los 20 estados que tengamos y que revista de esa personalidad jurídica para que tenga efectos contra terceros de una manera más contundente, ¿sí? Que eso es sumamente importante y que ustedes, ya lo tienen y que nos llevan una gran delantera, ¿no? Otro punto importante que puedo percibir en la ley de 675 es hacen bastante buen énfasis. Si bien nosotros tenemos un apartado de ese manejo de cultura condominal, creo que en el de ustedes reviste un poquito de mayor énfasis y en el de nosotros no, ¿sí? Realmente hay muchos vacíos. Tienen ustedes también órganos, creo que ustedes tienen una licencia que deben de poseer el administrador de condominios. Nosotros nada más vamos y nos registramos, pero como tal, alguna cédula que nos identifique como administradores profesionales y que vayamos transitando con ella, no lo hay, ¿sí? Eso nos permitiría poder identificar, entre otras cosas, el número de existencia de administradores, ¿sí? También nos podría identificar y de qué tan buenos o qué tan mal es ese administrador. También no todos somos monedita de oro, somos seres humanos, llegamos a tener ciertas fallas porque lo que es la administración de condominios reviste de un alto grado de responsabilidad y también es multidisciplinario. A veces llegamos a fallar en el camino, pero hay unos que verdaderamente dan tropiezos, ¿no? Entonces, si tuviéramos esa cédula, ese registro, y creo que ustedes sí lo tienen, también son un gran marco de referencia. Nuestro órgano regulador es un tanto, necesitamos mayor participación, mayor fuerza, mayor presencia. Ahorita, por ejemplo, fue una prueba de fuego para nosotros en la pandemia, donde bien, decía ahorita el licenciado Mora, y sí es cierto, todo era interpretación, todo era sugerencia. Verdaderamente el año pasado, muchos de los administradores en los diferentes chats decíamos, oye, pero yo interpreté esto, oye, pero ¿qué hacemos? No hacemos, la asamblea sí la hacemos, las albercas, las áreas comunes, las mascotas, el recibir ya ven que ahora hay mucho que el Uber, que el Didi Food, o sea, que recibimos a casa para no salir, si subían, no bajaban, si se permitía, no se permitía, es decir,
no nos dieron muchas directrices, tuvimos una serie de vacíos que en nosotros sembró verdaderamente muchísima confusión. Ustedes, a través no solo tuvieron muchos decretos, tienen, con esto voy de la mano, con esa participación activa que tiene nuestro país hermano, ¿no?, de Colombia, y que les marcaba mayor luz, mayor dirección para saber cómo actuar. En nosotros no hay esa presencia tan firme, tan enfática, que nos permitiera tener y aplicar las reglas ante esto que a todos nos tomó por sorpresa, ¿no? Entonces ustedes en la ley 675 y a través de sus propios decretos verdaderamente nos han servido como marco de referencia. Es lo que puedo comentar, porque me voy de corrido. No, tranquila, podemos seguir. Dentro de la ley 675, ¿qué más cabe la pena resaltar como un ejemplo a seguir por parte de Diana Heidi Sánchez Oviedo? Perdón, me repite, es que estaba viendo ahora que me encantó esa pregunta que hicieron. Perdón, ¿me puedes repetir? Claro, sí, señora. Me distraje. ¿Qué otros elementos habría que rescatar de la ley 675? ¿Qué otras cosas en su concepto serían válidos para seguirlos como ejemplo a seguir? Un elemento que ahorita me encantó lo que Alba Jaime puso en el chat, ¿no? Si me permites lo voy a leer y va aparejado con esta Por respuesta. favor. Dice, tenía prevista la Ley de Propiedad Horizontal de México las reuniones de asamblea de manera no presencial, ¿sí? Si lo contempla, hay normativa clara sobre convocatoria, decisiones, mayoría calificada en este tipo de asambleas. Algo que verdaderamente hay que rescatar de la Ley 675, en general para nuestro México, ¿sí? Tratándose del régimen condominal, es las asambleas no presenciales. Efectivamente, hay que rescatar, porque yo creo efectivamente esta virtualidad llegó para quedarse. Entonces, nuestra ley no lo contempla por medio de lo que es la ley de inmuebles. No lo contempla. Entonces, también fue un caos, porque obviamente si se hacían, podían ser impugnadas, si no se hacían, es decir, entonces esto, ustedes a través de su ley 675 ya la contemplaban, pero no obstante no solo lo mencionaban, sino bajaban de nivel para establecer los mecanismos para llevarlas a cabo, ¿sí? Nosotros adolecemos de eso, no lo tenemos y valdría la pena, y es algo medular, porque esto nos trae muchísimos beneficios. Claro, hay veces que hay que llevarlo a cabo de manera presencial, pero yo creo que esta virtualidad también nos ha traído grandes beneficios y muy, muy prácticas, ¿no? Muy, muy prácticas. Y también a veces que reviste, ya ven que luego los ánimos se ponen muy álgidos, también nos permite a aquellos que van así con bandera roja, los rojillos, los azules y todo, que sí, esto también hasta contiene cuando se tratan pues, toda la serie de asuntos propios del condominio. Entonces, eso hay que rescatar, definitivamente. Aquí complementando algo muy importante con Diana, el tema de la virtualidad, algo que manejan ustedes en la ley, pues es un ejemplo también para nosotros. Es de conocimiento que ustedes en Colombia tienen muchos proveedores para poder realizar asambleas virtuales, lo que en México no. Entonces, de alguna manera el acercamiento con esto del tema virtual, que yo pueda contratar a una empresa que me dé el servicio, es muy diferente. Que el gobierno la lleve y que yo tenga que cumplir unos requisitos para que yo pueda celebrar mi asamblea y que esto signifique una burocracia total en lugar de un apoyo al condominio o alguna restricción al administrador, pues se nos complica a nosotros en México. Por eso muchas administraciones prefieren no llevar la administración del régimen condominal, sino
el régimen por conducto de una asociación civil. Son como las diferentes formas de administrar en México también, ¿no? Hay gente que está acostumbrada a, pues vamos a lo que dice la ley. Pero ya cuando se nos frena por alguna situación o que no avanza, no, pues es que no sirve esa ley. Pero siempre hay que buscar opciones, ¿verdad? Siempre hay que buscar opciones dentro del marco de la ley, tanto como régimen condominal, como asociación civil, pero pues las dos van a llegar al mismo fin, ¿verdad? Que es buscar la sana convivencia, tanto de los condóminos como asociados. Muchos condominios traen los dos tipos de administraciones, se manejan y se celebran los dos tipos de asambleas. ¿Esto para qué? Para buscar la representación, la personalidad del condominio por conducto de una asociación civil, tener una cuenta bancaria y demostrar la transparencia que hay en esa administración, y por otro lado, seguir el régimen tradicional que traemos en nuestra legislación condominal. Licenciado, vea que usted me hace ver otra similitud que tenemos nosotros. En nuestras respectivas normas, cuando no encontramos ese punto que nos soluciona la problemática puntual que estamos presentando en el momento, decimos que son vacíos que tiene la norma. Yo personalmente digo que esos vacíos son por falta de estudio, por falta de capacitación de la gente, porque se pueden encontrar normas que por analogía apliquen dentro de la propiedad horizontal sin tener que estar mencionadas dentro de tal. ¿Sí? Ejemplo, en la ley 675 que ustedes me comentan que la han estudiado, no se habla de la contratación bajo ninguna parte. Más sin embargo, está, por lo menos en Colombia, el Código Civil, el Código Laboral, que no están dentro de la ley 675, pero por analogía se pueden traer al interior de la propiedad horizontal. Allá aplicamos la misma práctica. Claro que sí. Aplicamos también la supletoriedad de las leyes. Si nos vamos al tema, a la pirámide de Kelsen, ¿no? Sí. Al ordenamiento de nuestras leyes para su aplicación, bueno, pues de alguna manera también nosotros nos vamos al tema del Código Civil principalmente, ¿no? Principalmente, sí, que es de donde nace la ley especial, ¿no? Entonces, tenemos esa supletoriedad. Si bien es cierto con el tema contractual, pues para un tema contractual con un proveedor, como lo mencionábamos hace ratito, pues lo voy a hacer mediante mi Código Civil o lo puedo hacer mientras mi Código Mercantil, que para nosotros es nuestro Código de Comercio. Y en el Código de Comercio viene la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito y viene la Ley de Sociedades Mercantiles, ¿no? Porque también con quién vamos a contratar y si va a ser un tema civil o va a ser un tema mercantil, ¿no? Pero aquí viene también, ¿quién va a contratar? ¿El condominio? No, los condominios. O el administrador. Y ahorita lo que dice Diana, o el administrador, es algo muy chistoso, pero es muy cierto. Es que yo como administrador voy a firmar, pero luego el problema es que el administrador es el obligado de manera personal, no como representante ni como apoderado del condominio. Es algún detalle de que muchas veces cuando somos administradores, ¿para qué buscamos al abogado? No, si esto es muy sencillo lo que dice la ley. ¿Para qué necesitamos pagar a alguien que nos asesore? No, si es muy sencillo, aquí lo dice la ley. Yo creo que un administrador siempre debe de estar apoyado de un abogado también especialista en la materia. ¿Por qué? Porque desde el nacimiento de un régimen condominal tenemos que iniciar el estudio, con su reglamento también, ¿no? Y el abogado debe asesorar al administrador para que éste pueda desempeñar bien su cargo dentro del condominio. Muchas veces como administrador, y como lo señalaba usted, tenemos que saber pues de la materia civil, de la materia mercantil, de la materia laboral, de la materia administrativa, de la materia penal, de la materia ecológica. Y bueno, creo que ya me quedé corto. El administrador tiene que saber hasta de psiquiatría.
Así es. Y últimamente hemos vivido acá en Colombia casos en los cuales el administrador ha tenido que en zonas comunes atender partos. Entonces prácticamente vamos a tener que aprender los administradores a ser ginecólogos, Claro. porque se nos han presentado esas situaciones, muy esporádicamente, gracias a Dios, pero sí ha llegado a mis oídos esa situación. Licenciado José María, perdón, licenciada Diana, usted está levantando la Perdón, palabra, por favor. gracias. Nada más brevemente, ahorita que dices el parto, déjame contar una anécdota Por como favor. administradora también. Una llamada que recibo de comité de vigilancia de un condominio, justo estaba yo por salir a un curso sábado y pues, me habla que hubo un problema con un vigilante que cayó en el cuarto de calderas, ¿no? Ya cuando yo llego, o sea, abrió para revisar y yo creo que perdió el equilibrio y se fue. Sí. En el momento en que yo llego, ya estaba la ambulancia metida en el arroyo vehicular del condominio y ya llegó la administradora, ya sabes, sí, ya llegué, así como que, ¿qué pasó? Iban sacándolo del cuarto de caldera, subiéndolo a la ambulancia, no, pues la administradora, ahí me voy en la ambulancia, ¿no? Claro. Era del 911, Sí. por la emergencia, entonces, íbamos, bueno, yo me así, agarrada, iba a todo volumen, pero además me dice el paramédico, a ver, deténgale, porque le está saliendo, y de veras, le estaba saliendo sangre del oído, o sea, bueno, ese pobre hombre, bueno, falleció, sí, ¿no? Después de tiempo, pero tuvo clavícula, cráneo, bueno, tremendo. Le salía sangre por aquí, sangre por los oídos. Por el oído, porque tuvo estallamiento y entonces ya iba entre que, ya sabes, 911 agarrada, moviendo, y por el otro, deténgale tantito así, ya sabes, el algodón, permítame porque le voy a poner, entonces, hasta paramédica tuvo que salir la administradora, ¿no? Entonces vivimos cada experiencia que efectivamente, no son anécdotas, y como esas podemos contar muchas, ¿no? Que dice uno, bueno, cómo reaccionar, y además a qué instancias, a qué servicios tenemos que hablar, ¿no? Cuando hay incluso fugas de gas, en alguna supervisión me tocó se zafó el pivote y actuar rápido, entonces sí tenemos muchísimas anécdotas, efectivamente. Nada más ahorita que dijiste, Jorge, bueno, que le tocó estar como de parturiento, ¿no? Ayudando, ¿no? Así o fue. Alguien que estaba pariendo. Ya, perdón. Bueno, licenciado José María, ya para casi finalizar, aparte de lo que ya nos ha comentado la licenciada Diana Heidi, ¿qué otros puntos tomaría usted de la ley 675 colombiana como ejemplos válidos, como puntos a seguir dentro de la normatividad mexicana? Bueno, pues en forma general, yo creo que pues de alguna manera nosotros perseguimos no solamente tomar los puntos doctrinales de su ley, ¿no? Si bien es cierto, ustedes la llaman la propiedad horizontal, nosotros por la influencia francesa la llamamos condominio, y de alguna manera la propiedad horizontal, yo creo que en todo el mundo y respecto de su ley, es un ejemplo a seguir para muchas del mundo. He podido leer algunas otro tipo de leyes enfocadas a este tipo de propiedad horizontal, y creo que la de ustedes contiene una visión diferente, real, ¿sí? Con una prevención futura de muchas cosas, lo que a lo mejor nuestra ley está rezagada por no proyectarnos a la realidad de los condominios, en el caso de México. Ustedes simplemente en el hablar en el tema de virtual, bueno, pues es un paso muy grande.
no solo para la pandemia, sino yo creo que ustedes esto ya lo manejaban, ya lo venían visualizando, ya lo trabajaban. Cuando nosotros estábamos en pañales, que seguimos estando en pañales, de verdad, por lo mismo, porque no hay, yo creo que no hay estudio por parte de nuestra autoridad. Puede haber muchas iniciativas por parte de los administradores del gremio en México que pudieran aportar. Sin embargo, por los procesos legislativos, de alguna manera, pues nosotros, pues por esa razón nos encontramos burocratizados y rezagados en nuestras leyes. Ustedes hablan de cuestiones simplemente, y yo creo que la principal, de una legislación condominal en todo su país, ¿no? Una legislación específica, concreta, a lo que nosotros traemos 32 legislaciones, que si bien es cierto opera en cada uno de los estados, pero ustedes se rigen por una. Los criterios, yo creo que ante las autoridades fiscales, administrativas, judiciales, va a ser uno, ¿no? Porque hay una sola ley. El problema que en México, que no es así. Es una ley local, con la que nosotros exponemos. Ustedes abundan pues alguna certificación más grande en cuanto a temas urbanos, porque hablan del tema urbanístico también, que es muy importante, que nosotros nos hemos rezagado nada más en algunas zonas, porque la ciudad sí es la más urbanizada. Sí. En el tema de ciudad. Pero para ustedes tienen muchas ciudades que también son muy urbanizadas, como usted comentaba, también tienen los moles, ¿no? Tienen la propiedad horizontal. Nosotros sí tenemos también el tema comercial, el tema industrial, el tema habitacional residencial, el tema habitacional no residencial. También abarcamos diferentes tipos de regímenes condominales. Sin embargo, yo creo que vamos muy de la mano en algunas cosas, en el tema de cómo se puede extinguir un tema de propiedad horizontal, qué sucedería para hacer un proceso de reconstrucción del edificio. A lo mejor trabajamos en algunas cosas, pero la ventaja que ustedes llevan es que ustedes tienen una ley. Y yo creo que nosotros en México, el gremio podría trabajar en eso para llegar al Congreso y hacerlos despertar y que visualicen que también hay una ley, ¿no? O sea, así como puede haber un código penal, un código civil federal, una ley federal del trabajo, bueno, también un régimen condominal, y más que día a día para los desarrolladores, pues es un gran negocio, es algo muy importante, ¿no? No nada más es desarrollar, sino ahorita el negocio, pues es el tema condominal. En el negocio, en el aspecto de que en 500 metros, pues yo te puedo meter en un edificio 80, 90, 100 departamentos, ¿no? Entonces, yo creo que para ellos no solo es la visión del desarrollo, sino también del condominio, porque son dos cosas diferentes dentro del derecho inmobiliario. Uno, el condominio, donde va a estar regulado por su constitución, por su ley, sus estatutos, por su reglamento, y bueno, de alguna manera, aunado a sus leyes son más abiertas respecto de los mismos bienes comunes, respecto de la misma operación del condominio, cuáles son los indivisos, los coeficientes dentro de la copropiedad, ¿no? Y bueno, trabajando de la mano entre el constructor y su régimen condominal, yo creo que tendríamos muchas cosas benéficas en una sola ley. Ustedes hablan de la propiedad universal, la personalidad, ¿no? Su persona jurídica. Nosotros hablamos de la personalidad jurídica. Muchas veces las palabras ahí como que difieren un poquito, pero estamos hablando de... El significado es el mismo. Es el mismo. Sí. Es algo muy importante. O sea, ustedes sí hablan de una persona jurídica, una reglamentación dentro de la propiedad horizontal, ¿no? ¿Sí? Sí, señor. Cuando se constituye legalmente. Nosotros no. Nosotros tenemos que buscar la forma para poder tener esa personalidad, esa representación frente a terceros. Y es algo muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque cualquier incidente que pueda pasar,
pues de alguna manera no vamos a poderlo exigir. Y muchas veces, cuando hay empleados dentro de los condominios, demandan al condominio. Y el problema para nosotros los abogados es, oye, pero si no tenemos personalidad, ¿cómo vamos a acudir a un tribunal, a una corte, si ni existimos? ¿No? Es increíble, pero cierto. Todo puede pasar. Y bueno, pues en forma general sus asambleas yo creo que llevan la misma dinámica, sus asambleas generales, con algunas peculiaridades. Nosotros nos vemos regidos de diferente forma desde el momento en que convocamos y desarrollamos. Pues algunas peculiaridades nada más en particular que tenemos, pero yo creo que la temática de manera general, yo creo que ustedes son un ejemplo para nosotros en el tema de la legislación condominial. Licenciada Diana Heidi, Ley 675 de propiedad horizontal en Colombia, ¿un ejemplo a seguir? Totalmente, totalmente. Un ejemplo a seguir, y esperemos que así vayamos a consolidar, a robustecer nuestro gremio como administradores. Correcto. Y este testimonio que están dando en este momento dos representantes muy importantes de la Administración de Propiedad Horizontal en la República Hermana de México, se puede convertir en un mensaje para nuestros congresistas para que dejen quieta la Ley 675 y no la pretendan reformar a criterio propio. A criterio propio, yo creo que ahí difiere un poquito en el sentido de que son un buen referente. La ley 675 es un buen referente no solo para México, sino para muchos países. Sin embargo, con esta evolución en materia de vivienda, yo creo que todo puede ser susceptible de mejorar. Todo, ¿sí? Pero no quitar, o sea, enriquecer con lo que se tiene, ¿no? Yo creo, porque hoy yo lo digo y lo repito muchas veces, hoy la vida es en condominio. Decíamos hace ratos, espacio que hay, por lo pronto acá es impresionante. Hay un huequito de 80 metros y ya levantaron el edificio, ¿no? De 3, 4, 5, 6 pisos. Entonces la vida es en condominio. Cada vez vivimos, y esa es nuestra forma de cohabitar en la gran mayoría de las veces en muchos de los países latinoamericanos. Entonces, yo creo, y también las necesidades se van presentando, como decíamos, con esto de la convivencia, la sana convivencia y mantener la plusvalía de nuestros inmuebles. Entonces, siempre hay algo que mejorar, pero definitivamente la ley 675, confirmo y confirmamos varios, es un buen referente en muchos aspectos. Alegría grande que me dan sus palabras, licenciada, y me da tristeza también que el enemigo número uno que tenemos, el factor tiempo, ha corrido en contra nuestra. Este espacio lamentablemente ha llegado ya a su final y solo me resta decirle, licenciada, Diana Heidi Sánchez Oviedo, muchísimas gracias. Licenciado José María Mora, muchísimas gracias. Un abrazo desde Colombia para ustedes y muchas gracias por haber estado con nosotros en Noches de PH con Jorge Enrique H. Esperando que en una próxima oportunidad, tratando una nueva temática relacionada con el beneficio en pro, valga la redundancia, de la propiedad horizontal, ustedes nos acompañen. Muchísimas gracias y reciban un fuerte abrazo a través de la virtualidad. Y para las personas que nos han acompañado a través de la emisora debateopinion.org y los que están en directo, y en especial para las personas que se van a vincular al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, muchísimas gracias y la próxima semana nos veremos nuevamente con un tema muy parecido al que estamos tratando. Muchísimas gracias a todos ustedes y feliz noche.
Agradecemos la invitación de México para Colombia. Licenciado, perdón. Muchísimas gracias. Un placer compartir todo esto con ustedes y un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias.